DataSur es una experiencia digital de servicio de información y conocimientos para que el decisor de cada empresa y su equipo de trabajo puedan tomar decisiones estratégicas y relevantes para su exitosa estrategia comercial a nivel internacional basada en la realidad de los mercados. Nuestra propuesta en DataSur está especialmente diseñada para 3 grandes sectores: exportadores, importadores y facilitadores del comercio exterior en América. Para cada uno de estos grandes sectores tenemos preparada una propuesta de valor diferenciada y de acuerdo con sus necesidades. La toma de decisiones basada en el análisis de datos requiere que estos provengan de fuentes confiables y sin sesgos. Con más de 20 años de experiencia, DataSur cuenta con alrededor de 3.000 clientes y más de 10.000 usuarios activos. En DataSur buscamos entregar una verdadera experiencia a las empresas que los impulse a generar más negocios y que accedan a nuevas oportunidades comerciales, entendiendo el entorno internacional en el que se desarrollan. En ese sentido, además de los datos de importaciones y exportaciones, brindamos contexto y conocimiento a través de capacitaciones, charlas y clases magistrales en diferentes ámbitos relevantes en comercio exterior, como también conocimientos relacionados a inteligencia competitiva. Actualmente cuenta con información detallada de múltiples países de América y el mundo, junto con representaciones en América, Europa y en su casa matriz en Chile, además de una cobertura de información de importaciones y exportaciones para más de 50 países. Siente la seguridad de trabajar con nosotros y encontrar un aliado comercial. Contamos con una red de convenios y alianzas con más de 50 cámaras y asociaciones en América Latina, con las que trabajamos continuamente en potenciar la acción de nuestros clientes, difundiendo beneficios y siendo un puente de conexión en cada una de estas instancias. Te invitamos a ser parte de la experiencia DataSur. Síguenos en nuestras redes sociales. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos partiendo una jornada nuevamente con un webinar bastante interesante. Y tengo a mi lado, y yo al lado de él, porque esto lo vamos a hacer en conjunto, a, Javier Zulueta. Él es gerente de innovación y desarrollo de la agencia de aduana Patricio Zulueta, también ingeniero comercial de la Universidad Católica, magíster en políticas públicas de la Universidad de California, y también muy entendido en el ámbito de comercio exterior con una vasta experiencia, así que vamos en conjunto a tener este conversatorio un poco para hablar de comercio exterior. Por un lado, especialistas, tenemos ahí a la agencia de aduana Patricio Zulueta, y datos e información en donde esperamos hacer un aporte importante. ¿Cómo estás tú, Javier? Hola, muy buenos días, Pablo. Acá saludarles a todas, a todos. Vamos a estar haciendo una presentación bien conversada con Pablo. Pablo es gerente, bueno, es máster en Business Intelligence, gerente general de la consultora Macroscope Chile y también de su portal de información, importaciones, exportaciones DataSur, ¿ya? Y bueno, tiene mucha experiencia en el análisis de mercados internacionales. Ahí veíamos en el video todo lo que hace DataSur con las bases de datos en más de 50 países del mundo. Yo voy a compartir pantalla para presentar, para ir mostrando la presentación. Y ahí, Pablo, tú puedes tomar control remoto de la pantalla y queda toda tuya. De todas maneras, de hecho, decirle a todos que este es un nuevo formato que estamos experimentando con Javier, así que esperamos que nos salga de maravilla y esperamos que puedan de alguna manera también ustedes ser cómplices nuestros de esta experiencia, por lo cual va a ser una instancia bastante participativa. Y vamos a hablar de tecnología y de comercio exterior, sobre todo enfocado en lo que es la toma de decisiones con información relevante de este ámbito tan importante como es obviamente el comercio exterior, como es la tecnología, que indudablemente ha tomado mucha repercusión en los últimos ya años y sobre todo también en todo lo que es nuestro país, Chile, y también el continente. Así que vamos a estar revisando cada uno de estos temas. Ya se está integrando la gente obviamente a la sala y voy a ver si puedo dominar la pantalla. Un segundo mientras creo que ahora puedo. Ahí sí. Lo que vamos a ver de alguna manera es, y este es el ámbito muy relevante, son los riesgos en comercio exterior y cómo de alguna manera con la información poder generar inteligencia que finalmente nos ayuda a tomar decisiones.
Y aquí es donde está este nuevo escenario del Big Data en los negocios internacionales y que es tan fundamental como lo vamos a ir analizando durante esta hora de conversatorio en conjunto con Javier. Vamos a ver también algunas herramientas tecnológicas para importar y exportar. Bueno, desde mi parte puedo hablar muy cercanamente de DataSur, que muchos de ustedes también lo conocen, y obviamente cómo la empresa, y no solo las empresas, sino que los profesionales se van insertando en este mundo de la tecnología y en estas nuevas necesidades que enfrentan las empresas para poder competir en estos escenarios donde hay mayor incertidumbre y donde hay mucho cambio. Así que vamos a empezar eso. Y una de las cosas que vamos a hacer, y aquí dejo a Javier, experto en Menti también, se me olvidó eso dentro de la presentación, que nos va a enseñar a usar esta herramienta con el fin de hacer más interactivo y de que todos ustedes puedan participar desde luego en esta presentación. Excelente, gracias Pablo. Miren, la idea es que esta presentación la hagamos todos, ya todos y todas, y que podamos hacerlo a través de esta plataforma que nos permite interactuar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? O se meten a una página web desde su teléfono o desde su computador, ¿no es cierto? Y ponen menti.com y ponen ese código que sale 13 40 54 90, siempre arriba va a estar el código, o si no apuntan con su cámara, así como ahora los menús, han cachado que los menús de los restaurantes, uno apunta, ¿no es cierto? Y ve, y ve el menú. Acá ustedes van a ir viendo las preguntas que vamos a ir haciendo, así que además, ustedes cuando entran pueden poner el dedo para arriba, ¿no es cierto? Y quiere decir ahora, si es que vemos 5, abajo dice, hay 6 personas que han logrado meterse, 8 personas, vayan poniendo el dedo. Vemos ahí cómo nos mandan dedos para arriba. Así que veo que ya estamos interactuando. La idea es que también ustedes puedan, si se dan cuenta en su celular o en su página web, hay una parte que dice abrir preguntas y respuestas, ¿no es cierto? Ahí pueden decir, por ejemplo, esto funciona, y llega una nueva pregunta, yo la acabo de hacer, ¿no es cierto? Y así vamos a ir viendo, ¡pum!, esto funciona, y después con Pablo vamos a ir respondiendo las preguntas, ¿ok? Entonces, seguimos, vamos a ver si es que todos estamos ya metidos en Menti. Pongan con su dedo, a ver si le achuntan, ¿con qué país trabajan principalmente? Ustedes ponen, van a pinchar en su cámara y le ponen enviar y van a ir apareciendo los puntitos. ¿Ven? Estamos trabajando ahí con Argentina, con Estados Unidos y Canadá, estamos ahí con China, Japón o Hong Kong, con Brasil. Ahí van saliendo, vemos que ya 9 personas han respondido. Unos puntos que se fueron. Alguien quizás trabaja con la Antártica. Con la Antártida, sí. Ah, está bueno. Ya, pero esto es como para ir viendo que ustedes... Les quiero preguntar, primero una pregunta personal, ¿no es cierto? ¿Cuál es la situación de cada uno de nosotros con la tecnología? ¿Dónde se acercaría más la respuesta? No la manejo y no me corresponde abordarla, no la manejo y necesito capacitarme, he participado en proyectos de datos como participante con conocimientos medios y he dirigido proyectos de datos. ¿Ya? Vamos a ver aquí la audiencia, tenemos 13 respuestas. Recuerden, arriba sale cómo entrar, menti.com, y ponen ese código, y si no, con el, ¿cómo se llama? Con el código QR de la izquierda abajo. 21 personas han respondido. Creo que efectivamente 20 va a ser el número de la suerte para pasar. Pero miren, yo también me siento bien representado con la columna, Pablo, que está más alta. He participado en proyectos de datos con conocimientos medios. Yo creo que es un poquito el objetivo de este webinar, es generar entendimiento del para qué usar la tecnología, porque entendiendo el para qué,
después, con conocimientos incluso medios, uno puede saber a quién pedirle apoyo, ¿no es cierto?, al equipo de TI, a un asesor externo, con quién asociarme, etc. Ya, últimas preguntas, esto ya veo que lo manejamos más o menos, pero ¿en qué lugar de Chile, si es que están en Chile, están ahora? Y ya nos vamos a pasar a la... Miren, tenemos gente de Valparaíso, en la región de los lagos. Si están fuera de Chile pueden poner así, puntos afuera, en Argentina ahí, y quizás más allá. Ya, impecable. Hay harta gente, veo, que no necesariamente está en Chile, así que interesante para ir alineando. Pablo me decía, pero pongamos un mapa del mundo, y yo decía, bueno, pero ahí ya habíamos puesto el del mundo para ver con qué países trabajamos. Ya. Una respuesta más y pasamos a la diapositiva. 20 es el número de la suerte. Y les pedimos que puedan ir apagando micrófonos. Ok, vamos a pasar a la última y ya pasamos a la presentación de Pablo. Última pregunta, ya no es personal, sino que de su empresa. ¿En qué nivel se encuentra su empresa en cuanto a tecnología? Tenemos datos y los usamos esporádicamente, tenemos equipos especializados que nos orientan genéricamente en el proceso de información. La tecnología está en la base de nuestra planificación, todas las áreas tienen metas de desarrollo tecnológico y nuestra empresa está en el liderazgo tecnológico, o sea, están invirtiendo con Tuti. Pablo, Bien. con esta pregunta pasamos a ti, así que apago mi micrófono y es todo tuyo. No, interesante la respuesta, sobre todo, obviamente, y es muy común esto que se da, de que las empresas están solamente usando esporádicamente los datos. Y un poco la idea de este webinar que estamos haciendo con Javier es precisamente poder incorporar algunos conocimientos, más que conocimiento, obviamente no se puede profundizar con aquella profundidad que uno quisiera, pero sí de alguna manera tener algunos conceptos basales que nos puedan permitir analizar un poco qué es lo que pasa. Voy a hacer simplemente esta pregunta. ¿Tiene mi empresa definido un plan comercial 2023 actualmente? ¿Qué me pueden señalar? ¿En qué etapa vamos? ¿Está planificado el 2023? ¿Ya lo tenemos resuelto? Por lo general, sí. Mira, dos no lo sé. Eso tienen que ahí de alguna manera preguntar, pero de alguna manera tenemos, y es la pregunta real que estamos definiendo, es decir, esta necesidad del plan de comercial que indudablemente necesita de información, necesita de contenido, porque un plan comercial no nace simplemente de ideas. Vemos que principalmente la respuesta es un sí, así que interesante. Y finalmente, ¿por qué es importante crear planes de negocio? Ahí entiendo que la respuesta es libre, que ustedes pueden contestar lo que quieran, y la idea es poder, creo que ahí dice 200 caracteres, ojalá en una breve palabra poder entender la importancia de crear algún plan de negocio para ustedes actualmente. Y aquí hay respuesta. Bueno, planificación. Si no se planifica, no sabe si estamos avanzando. Enfoque. Se definen metas numéricas con plazo. Nos ayudan a llegar a las metas. Para entregarle una dirección y visiones para dónde vamos, organizar con eficacia. Para ser eficiente, manejar recursos. La palabra recursos es muy importante. Maximizar ganancias. Tener dirección hacia un mismo objetivo. También para fijar objetivos en pos de una meta a cumplir. Indudablemente, para todos estos temas sirven los planes, es importante para medir competitividad y rentabilidad. Miren, la palabra competitividad es interesante porque la vamos a abordar también dentro de lo que vamos a estar conversando en estos minutos. Planificación igual resultados, enfoque planificación. Es crítico, ya que es cómo lograr el objetivo de empresa como negocio, ¿no? Ayuda a optimizar el trabajo y cumplir metas. Es decir, de alguna manera, importante las definiciones que de alguna manera están ustedes todos entregando con respecto al plan de negocio. Voy a avanzar la diapositiva.
Mientras converso, dejo esto como, porque obviamente es mucho texto, pero de alguna manera quiero hablar un poco de lo que es el decisor. Vamos a hablar del decisor de ayer con el decisor de hoy, quien toma las decisiones. El de ayer centra su análisis obviamente en el mercado y en estas fuerzas de Porter. Porter fue una persona muy influyente en lo que es la estrategia, pero entendamos que Porter, sus publicaciones más importantes fueron escritas el año 79 y el año 80. Si yo nací el 79, hace 43 años. Hoy en día, indudablemente, los problemas han cambiado bastante. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, Porter va quedando, de alguna manera, no en el olvido, pero sí cambia el panorama y cambia obviamente este decisor nuevo en donde el problema se centra indudablemente en el criterio, el cual busca de alguna manera predecir muchas cosas, ¿ya? Y planificar. Mientras que este decisor nuevo lo que busca actualmente, y una palabra muy conocida en el ámbito de la innovación, es disrumpir, de alguna manera, es romper los parámetros actuales, y aquí muy conocido el caso de Netflix, ¿ya? Que cambió la forma de hacer negocios respecto, obviamente, a lo que era Blockbuster, es decir, cambió a un modelo de suscripción, antes era un modelo de arrendamiento. Entonces, cambia un poco eso y es lo que busca lograr este nuevo decidor. De alguna manera, estos conceptos de la planificación no son conceptos errados, pero sí son conceptos que de alguna manera tienen que ser muy moldeables, ¿ya? Es decir, ¿dónde habrán quedado todos estos planes comerciales que se generaron en marzo del 2020, dice uno, ¿ya? Donde no se predecía que iba a existir una pandemia o crisis sociales de repente en algunos de los países, en Chile fue el año 19, obviamente difícil de predecir, y eso implica que hay que cambiar el plan. Entonces, se genera de alguna manera mayor adaptabilidad. Actualmente también la digitalización, que antes era como una oportunidad, hoy en día es un escenario natural donde interactuamos, donde trabajamos, y eso nos da mayor cantidad de información. Este enfoque estratégico que ya no se basa netamente en la ventaja competitiva, sino que de alguna manera trata de ver cómo podemos romper los esquemas, y no solo en el producto, en el servicio. Ya cuando señalo el tema de Netflix, es un cambio del modelo de negocio, cambia el modelo de negocios, y ahí Blockbuster no pudo hacer nada. No pudo hacer ese giro de adaptarse rápidamente porque le habían cambiado, obviamente, ya no necesitaba ni las sucursales que tenía, ni los productos físicos que tenía que, de alguna manera, todo el inventario romperlo, y hoy en día la economía colaborativa lo que busca es precisamente no tener inventario, es decir, muy señalado está este concepto de que la gran empresa hotelera hoy en día en el mundo, que puede ser Booking o Airbnb, no tiene hoteles y no tiene ningún departamento ni pieza. Es decir, o Uber no tiene taxi y es una de las principales empresas de ese tipo. Entonces cambia el ambiente, donde se busca el valor agregado antes en el producto, hoy en día en todo este concepto de los servicios que van alrededor o pululan alrededor de los productos, incluso servicios de información, como vamos a ver. Entonces, cambia también el tipo de liderazgo, en donde encontramos un gran ejecutador y orquestador. Las universidades y las instituciones académicas tienen que cambiar han ido cambiando su forma y sus materias de conocimiento. Es decir, antes uno se metía en un MBA y el MBA parecía que le enseñaran o querían generar puros gerentes generales de la Coca-Cola. ¿Y qué pasa con las pymes? En un MBA difícilmente te enseñaban de alguna manera porque tomaban puros casos de las grandes empresas. Hoy en día están enfocados a personas que quieren emprender, están enfocados a un nuevo tipo de profesional, un liderazgo que busca la agilidad, el adaptarse, busca este concepto colaborativo. De hecho, este mismo webinar lo estamos haciendo entre dos empresas abierto a todos quienes quieran de alguna manera participar, porque la colaboración es parte del nuevo espectro. De alguna manera, entonces la información que se necesitaba antes, que buscaba describir un escenario, lo que está pasando en el nivel competitivo, hoy en día cambia y busca entender, y entender de algún modo el todo. Porque por lo general, si uno analiza lo que ha pasado y en el contexto de muchas industrias, no es desde la industria que nace este disruptor, nace de afuera de la industria. Es decir, Netflix no estaba antes o era competidor de Blockbuster, nace desde afuera. Y este tema de la tecnología nace desde afuera. Entonces hay que hacer un seguimiento también a la tecnología, a los cambios que están pasando, porque desde afuera puede venir algo que cambie todo y que de alguna manera, por eso el título, porque todo cambia, que yo cambio no es extraño. Si tenemos que cambiar y tenemos que de alguna manera entender todo el panorama. Por otro lado, el tipo de información ya busca
más que datos históricos y presentes en la industria, también datos integrados, es decir, muchas fuentes de datos, y aquí es donde va a nacer un poco el concepto del Big Data, el tema de la industria. Porque hoy en día, este decisor no está armando planes de negocio, está buscando ver cuál va a ser la próxima disrupción o ese desarrollo incremental que tiene que hacer a su servicio, a su modelo de negocio para poder de alguna manera surgir y desarrollar. Hoy en día el concepto de conocer y resolver el problema es clave. Por eso que esa frase de enamórate del problema y no de las soluciones es crucial, y es crucial en estos tiempos. Porque de alguna manera soluciones hay miles, pero problema hay uno y eso es lo que hay que lograr entender. Estoy tratando de cambiar, ahí está. Entonces voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué te gustaría aprender respecto a los datos del mundo del Big Data, de acuerdo a lo que estamos viendo hoy en día? Así para que podamos ir haciendo partícipe aquí a los más de 50 personas que están de alguna manera con nosotros. ¿Qué les gustaría aprender respecto de los datos de Big Data? Que por lo pronto es una de las materias más relevantes hoy en donde los profesionales están todos de algún modo experimentándose de buena manera. Voy a ir. ¿Cómo me ayuda a prevenir riesgo? Y riesgo, estamos en un mundo de cambio, en un mundo donde cambia la tecnología, en donde cambia todo. Entonces el concepto del riesgo es algo real. ¿Ya? Hoy en día estoy en una posición, pero de estos big players, de estos grandes jugadores, pero llegan los challengers, que son estas empresas que disrumpen de alguna manera un mercado y cambia todo. ¿Ya? Aprender la lectura macro, la negociación y los cambios en la logística para importaciones. Bueno, la logística últimamente ha sido uno de los aspectos en donde más se ha centrado también el tema de los datos. Uno piensa en los couriers, en cómo poder mantener estos conceptos. Tener mejor información en menos tiempo, tener información actualizada acerca de mi rubro. Eso es fundamental. La actualización, uno de los conceptos del Big Data es el concepto de la actualización, de la velocidad, de los beneficios que puedo obtener para mi negocio en todas las variables que nos afectan como empresa. Son miles de variables, incluso no conocemos todas las variables, no conocemos todas las variables que hay actualmente y que de alguna manera tenemos que ir descubriendo. Vamos a ver ejemplos de usos prácticos, indudablemente vamos a hablar de hechos. Nos gustaría analizar tendencias para proyectar el negocio, pronóstico, informarme, integración de información y el desarrollo del concepto y las tendencias. Ahí vamos a apuntar a todos estos puntos sin lugar a dudas. Vamos a ver que la información de la información en sí en general nos ayuda para decidir, para tomar decisiones. Estamos todo el día tomando decisiones. Como personas, no como empresa, como personas estamos tomando decisiones, y para tomar esas decisiones de alguna manera tenemos que tener información. Por ejemplo, yo si salgo en la mañana y veo en el fondo el pronóstico del tiempo y me dice que va a llover, voy a tomar una decisión de ir con traje de baño, o ir con paraguas, o salir con parca, o salir con lo que más en el fondo se adecue a esa información que tengo. Pero en la empresa esa decisión busca la generación de inteligencia, ¿ya? Es decir, busca cómo de alguna manera la información me lleva a tomar una decisión, es decir, casi como la información es la que finalmente decide. Y el fin de la información de la empresa de hoy en día, es decidir para cómo puedo disrumpir o cómo puedo de alguna manera afectar el mercado, obviamente, a mi favor. Y en ese sentido, el Big Data hay que entenderlo como aquella estrategia que se usa principalmente para generar valor sobre los datos. ¿Ya? Hablamos actualmente de las 3B, 5B, 7B, van aumentando constantemente las B. Las primeras 3 es volumen, velocidad, variedad. Es decir, un volumen importante de datos que en el fondo va generándose a gran velocidad, ojalá al segundo. ¿Ya? Por ejemplo, Waze. Waze funciona a través de cada uno de nuestros celulares, que nosotros cuando nos conectamos con Waze, Waze detecta la señal por GPS dónde vamos cada uno y en el fondo si vamos avanzando rápido, vamos avanzando lento, etc. Pero Waze no nos enseña el camino más corto. De hecho, muchas veces realmente puede ser el más largo. Nos enseña el camino más eficiente y para eso necesita la información ahora ya. Es decir, si hay un accidente, necesito saberlo ahora porque tengo que decirle a mis usuarios cuál es el camino más rápido de la hora. Entonces, eso es un volumen de datos a gran velocidad,
con variedad de datos, vienen de muchos lados. Muchas fuentes, mucho en el fondo Big Data se alimenta de las redes sociales, de grandes bases de datos del sistema público, de diferentes tipos de data. Pueden ser data en video, en bases de datos, en redes sociales, en diferentes formatos también. Y eso muchas veces complejiza el sistema, pero para eso, para que ustedes sepan, hay más de 800 software generados ya para poder analizar datos. La otra de las dos B es veracidad, es decir, que la información sea veraz, ojalá de una fuente oficial, ¿ya? Es decir, dejar de lado el rumor, y por otro lado, una que sea de valor, ¿ya? Es decir, que realmente tenga un valor real y consistente para lo que nosotros queremos con esta información. Caso de uso del Big Data, hay millones. Principalmente tomar decisiones, después está el concepto de la inteligencia operacional, cómo operativizamos de alguna manera todo este volumen de datos. Ejemplo concreto puede ser, por ejemplo, en el caso de la pandemia, el tema del uso de las camas críticas, ¿ya? En donde teníamos que recibir información de todos los hospitales, de todas las clínicas, porque aquí todos los sistemas, tanto públicos como privados, se tuvieron que unir para de alguna manera poder desarrollar dónde tenía yo que poner camas o dónde teníamos que llevar camas si teníamos que ir a las otras ciudades, qué teníamos que hacer. Y todo eso se alimentaban a través de grandes bases de datos que iban minuto a minuto diciendo, mira, se habilitó una cama en tal país, es decir, en tal ciudad, en tal hospital, por lo cual toda esa información nos permitía ser operativos con eficiencia, ¿ya? Por otro lado, la validación y resolución de problemas. Lo ideal cuando uno desarrolla un proyecto de Big Data es definir claramente cuál es el problema que yo quiero resolver con Big Data. Esto es cuando uno se enfrenta al oráculo. No le puede hacer 500.000 preguntas. O la lámpara maravillosa de Aladino, donde solamente son 3 los deseos. No puedo decirle, dame 85 deseos, porque obviamente se gasta el tema y se dispersa. Acá también, ¿cuál es lo concreto? ¿Cuál es el problema a solucionar? Enamorarse del problema, ¿ya? Y aquí, a nivel de resolución de problemas, hay miles. Por ejemplo, podemos hablar como resolución de problemas en la ciudad inteligente, en el fondo, cómo podemos de alguna manera optimizar el flujo del tránsito. Son miles de datos, miles de variables que tienen que llegar a un sistema centralizado para poder de alguna manera generar una inteligencia que nos diga, mira, hay que poner tales señalética, hay que hacer en el fondo tal tipo de ensanchamiento de calle, etcétera, para poder optimizar y mejorar, obviamente, y resolver un problema como el de la vialidad. Otro, creación de productos y servicios. Y esto es obviamente muy novedoso, y cómo se van generando de algún modo productos a través de los mismos datos. Es decir, había una empresa azucarera española que de algún modo de alguna manera su nicho era el tema azucarero, el tema del cultivo de la remolacha, y ellos en el fondo para ser más eficientes crearon un sistema, crearon de alguna manera un algoritmo en donde de algún modo con datos de las mejores fechas para siembra, de la temperatura, el clima, de las lluvias, de las semillas que se utilizaban, de alguna manera les enseñaba a cómo ser más eficiente en el uso de los suelos. Obviamente esa empresa después generó un nuevo servicio, porque con esta aplicación se la vendió a otras empresas también que tenían el mismo problema, por lo cual siguió en el mismo nicho, pero generó un nuevo servicio a raíz de esta solución que nacía obviamente desde datos, desde la centralización de datos que de alguna manera nos entregaban una inteligencia con múltiples variables. Y finalmente está el tema del comercio de datos, y muchas veces nos hemos encontrado con empresas de retail que van y van comprando datos, o van vendiendo datos que van obteniendo a través del tema de las compras. Una empresa muy conocida para usted es Zara, ya una de las principales empresas a nivel textil de venta de ropa. Zara es una empresa que se caracteriza por la generación de tendencias de moda, y esta tendencia la genera a través de algoritmos que en el fondo están basados en las redes sociales, en los puntos de compra de Zara y en los puntos también estratégicos en donde Zara se comunica con sus respectivos usuarios. Toda esta información, volumen, que hablamos de diferentes fuentes de información, variedad, en el fondo se generan al mismo minuto que van generando compra, por lo cual velocidad, y van generando tremenda, importante información con respecto a la tendencia, a las modas, que esos obviamente se las venden a diferentes tipos de empresas.
¿Qué uso le da a su empresa a los datos hoy en día? Aquí hay un tema interesante. Para que sigamos todos participando. ¿Qué uso le dan hoy en día a los datos? Aquí vamos a ir viendo las respuestas que van saliendo, que van haciendo de cada uno de ustedes. Les recordamos, ahí está Menti, para los que no se han podido meter, simplemente pueden ocupar el código QR o se meten a menti.com, ingresan ese código y vamos respondiendo y participando también un poco en lo que son qué uso le da a tu empresa. A ver, vamos a ir leyendo algunas de las respuestas. Trata de generar ventajas comparativas en el mercado, generar métricas, y es muy típico, los KPI, corregir desviaciones en los procesos, si hablamos de lo que hablamos, este uso de los procesos, de cómo optimizamos, somos más eficientes, reportes y alertas. Esto es muy importante, el concepto de las alertas, que nos vayan avisando, oye, va a pasar esto, mejora el servicio al cliente, mejora el tiempo de respuesta, registro, medición, seguimiento, análisis y optimización de tiempos y costos. Eso es relevante. Proyección de la demanda, para comparar precio y volúmenes, son fundamentales para la toma de decisiones, sin embargo, falta mayores integraciones. Obviamente ahí tenemos que trabajar mucho en eso, en cómo integramos otras bases de datos. Análisis para generar oportunidades y mejorar empresas, generar indicadores de venta, los KPI, entender, ahí un punto de lo que decía, hay que entender este mercado que cambia constantemente, entender lo que está pasando, KPI interno nuevamente, contabilidad en operaciones logísticas, análisis para dar resultados de acciones ejecutadas, toma de decisiones, acciones futuras, etcétera. Indudablemente son todos elementos que son tremendamente relevantes, ¿ya? Y que de algún modo es lo que estamos tratando de definir. Para definir un poco el proceso de un proyecto de Big Data, definir el problema. ¿Qué quiero solucionar? Definir qué datos voy a utilizar dentro de las fuentes que más conozco, o voy a tener que investigar qué otras fuentes existen si es que mi problema no se va a solucionar simplemente con una base de datos. Integrar, ¿ya? Por lo general, una base de datos no me va a dar la solución de todo. Voy a necesitar integrar variables, como hablaba alguien por ahí, que en el fondo son múltiples las variables. Análisis de datos, proyectos y visualización y disposición de los datos. Es decir, que se vean los dashboards, que de alguna manera sea entendible esta información. Obviamente que aquí esto es para ¿cómo se llama? Un magíster de universidad. Es decir, vamos a ver, lo estamos viendo solamente a nivel de titulares, ¿ya? Pero tomando decisiones en mercados internacionales, por ejemplo, podemos decir que existen 216 potenciales mercados, hay 7 formas clásicas de entrar a un mercado, ya sea simplemente exportación, o que quiero generar la fábrica y poner allá, o con representantes, o con distribuidores, etc. Son 7 las formas clásicas, por lo cual simplemente un gerente que quiere optar por la expansión tiene 1.500, 200 opciones para decidir. No es fácil. De eso llegar a una es complicado. Entonces, entra todo en un proceso que es un proceso que es lo que estamos viendo, es decir, resolver con claridad el problema. El problema es dónde ingreso y cómo ingreso con mi empresa a un país determinado. Entonces, de alguna manera vamos a tener que tener bases de costos-beneficios, qué factores influyen, la proximidad geográfica, la proximidad psicológica, la proximidad cultural, que son elementos que también se han analizado de manera muy relevante a nivel de comercio exterior. Y ahí debemos definir. Por otro lado, debemos generar, integrar y procesar diferentes tipos de datos y generarlos con inteligencia. Y ahí de repente hay que externalizar. Uno tiene que saber que de repente no es experto en datos, entonces muchos de estos elementos y muchos de estos proyectos tienen que ser externalizados hacia las personas que de alguna manera manejan este tipo de información. Y finalmente decir cómo que yo quiero visualizar y poner esta información para que la gerencia pueda tomar las decisiones más relevantes. Cosas que debemos saber: existen más de 800 softwares de gestión de datos, por lo cual existen muchas posibilidades para hacer este trabajo. Hay miles de fuentes de información de diferentes tamaños. Lo importante es elegir bien las correctas, las que de alguna manera es la información que quiero, las oficiales. Después, todas estas fuentes de datos se pueden integrar con inteligencia, todas. Es decir, de repente, oye, pero ¿pueden las redes sociales integrarlas con respecto a la base de datos de DataSul? Sí, sí se puede, hay que ver cómo se hace, cómo se desarrolla. Y ahí es donde hay que buscar la estrategia, y por eso que de repente digo, aquí hay que contratar de repente o ver a expertos que de alguna manera armen estos proyectos de Big Data. Y lo más importante de un proyecto de Big Data es saber con claridad cuál es el problema que yo quiero solucionar, ¿ya? A grandes rasgos, las fases de un proyecto son
extraer los datos, validar y limpiar estos datos, obviamente no muchas veces vienen limpios, analizar los datos y la visualización de datos, que es lo último, y ahí es donde existen cursos de Power BI o existen Tableau que de alguna manera permiten profesionalizar esto. Y como DataSur, de alguna manera, nosotros somos datos proveedores de información de las importaciones y exportaciones, y de alguna manera todas estas bases vienen lo más detalladas posible, y de alguna manera nosotros las disponibilizamos a nuestro público. Pero son informaciones que se van actualizando mes a mes, pero quizás lo más relevante es cómo nosotros hemos tratado de generar ciertos servicios gratuitos a nuestros clientes, a nuestra atmósfera, como por ejemplo este tipo de webinars y acciones que hacemos en conjunto con otras empresas, que de alguna manera busca alfabetizar en los datos lo más posible, ¿ya? Nosotros, de hecho, ayer partimos un curso de Power BI para clientes, que es cómo visualizamos. Vamos a tener cursos de Excel el próximo mes intermedio, el próximo mes de alguna manera expertos, porque de alguna manera es el momento exacto en donde necesitamos que la gente se alfabetice en esto, porque así como en un minuto dado hace un tiempo atrás, uno hablaba del Excel, y yo sé Excel, hoy en día el Excel es obligatorio. Es decir, es como el desde, ¿ya? Y en un tiempo más el Power BI será el desde, y en un tiempo más el saber armar proyectos de Big Data será el desde. Eso por mi parte por ahora. Yo ahora dejo a Javier con los elementos. Vamos a hablar ahora de comercio exterior, así que Javier, te dejo la sala, por favor. Excelente, muchas gracias, Pablo. Así como Pablo nos mostró las oportunidades y la mirada así como hacia dónde podemos llegar, yo voy a hacer una jugada un poco arriesgada. Nos quedan 23 minutos. ¿Ya? Recordar que acá abajo, en el Menti, ustedes pueden ir haciendo preguntas. ¿Ya? Vamos a ver algunas preguntas que quizás llegan un poquito cuando preguntábamos con quién se trabajaba: Taiwán, Vietnam, Tailandia, China. Aquí he participado en la tecnología, preguntas sobre la situación rojo, pues, ¿dónde estás ahora? Santiago, Providencia. Tenemos equipos especializados en temas de tecnología. Estoy quemando todas las preguntas para que no se me quede nada. Nuestra empresa está en el liderazgo tecnológico. Más que pregunta, informar qué inversión tecnológica, que la inversión tecnológica es cara. Bueno, efectivamente, el concepto caro es algo que yo analizaría, ¿no es cierto? Tiene un costo alto, pero es una inversión, ¿no es cierto? Entonces, invertir en tecnología porque sí, no vale la pena, pero sí cuando uno sabe que va a aumentar la eficiencia y que a la larga uno va a poder mejorar, ¿no es cierto?, su competitividad. Tenemos los planes de negocio, sí, porque es importante crear planes de menor incertidumbre, mejorar la rentabilidad y buena exposición, Pablo. Ahí sacaste piropo, Pablo. Y la pregunta ahí de si esto funciona, vamos a dejar un ratito, ¿no es cierto?, para después enfrentar las preguntas. Vamos a ir entonces ahora, como les comentaba, quiero preguntarles la tormenta perfecta en COMEX. ¿Qué cosas a ustedes le han pasado que dicen, si es que quizás si es que hubiera tenido una alerta, me habría pasado? ¿Cuál es lo peor de lo peor en COMEX, o algunos riesgos que enfrentamos de abordar mientras estamos abordando una importación, una exportación? A ver si me ayudan, porque quiero ser súper concreto en los ejemplos que vamos a ir dando en torno a... A ver, vamos a ver si aquí están llegando preguntas. Una pregunta. A ver, de Murrach, extra costos, no contar con documentos oportunamente. ¿Qué problemas enfrentamos en COMEX? Vamos, esto me sirve porque la idea es poder poner ejemplos súper concretos, enfrentar costos no previstos. Chuta, de repente llegan efectivamente esas caídas a piso con cambio de aduana por manejada, los ingresos en aduana, roleo de naves, paros portuarios y accidentes. Bueno, hay ciertas cosas que son imponderables, ¿no es cierto? Un paro portuario. Claro, ahora, si somos capaces de reaccionar oportunamente ante un paro portuario, podemos evitar hartos problemas. No pagar derechos oportunamente. Ok, esto me da
me da de alguna manera un olfato de por dónde tiene que avanzar esto, que las tarifas transadas cambien. Ok, ya tenemos una tormenta bastante miedosa. Yo diría que, a ver, si ustedes se tienen que llevar algo después de estos 20 minutos que quedan, ¿no es cierto? Yo diría así, ahí le tienen que contar a su jefe o a sus socios, ¿para qué nos sirve meternos en tecnología? Yo lo que recomendaría es responder estas 4 cosas. Si responden esto, con esto ya estamos listos. Crear oportunidades, lo vamos a hablar. Disminuir errores, tiempos y costos. O sea, yo diría que en comercio exterior, analizando como todas las ventajas y soluciones que nos puede traer la tecnología, en estas 4 cosas, conceptos se reduce lo que vamos a ver hoy día. Oportunidades, no voy a ahondar mucho porque Pablo ya las mostró, ¿no es cierto? Oportunidades para llegar a nuevos nichos de negocio. Oportunidades, a mí me encanta una fórmula que me enseñaron. Siempre uno habla de eficiencia, eficacia y efectividad, ¿no es cierto? Y resulta que efectividad es la resultante de la eficacia con la eficiencia. Eficacia es saber dónde apuntar. Pablo decía que con información internacional, ¿no es cierto?, con la información de la Big Data podemos saber dónde apuntar. Eficiencia es saber llegar de la manera más rápida y con menores costos a ese lugar donde apuntamos, ¿no es cierto? Y si logramos la eficacia más la eficiencia, alcanzamos la efectividad, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, la tecnología nos permite saber dónde llegar y nos permite hacerlo mucho más rápido, hacerlo mucho más barato, con mucho menos errores. Y con equipos que empiezan a actualizarse. A mí un terror así como que de repente me da con las nuevas generaciones, es decir, oye, me iré a quedar fuera como del loop de la tecnología. ¿Cómo lo hago para no quedarme abajo? ¿Qué es lo que tengo que tener? Entonces, en la medida que nos estamos actualizando, vamos a poder ir viendo, podemos ir manteniéndonos vigentes. Entonces, mientras preparábamos esta presentación con Pablo, dijimos, bueno, tenemos que ver cómo disminuir errores. ¿Qué mejor que para disminuir errores, ¿no es cierto?, le preguntemos, y aquí todos ustedes quizás ya son adictos, ¿no es cierto?, al chat GPT, a la inteligencia artificial. Veamos qué es lo que nos dice la inteligencia artificial. Le voy a preguntar, ¿cuáles son los principales errores al importar y exportar? Estábamos armando esta tormenta perfecta. Y a mí esto es impresionante. Ahora hay distintos buscadores, ¿no es cierto?, unos que te dan las referencias de donde se sacó la información. Aquí, algo habían dicho ustedes, falta conocimiento de regulaciones y requisitos, problemas de embalaje y etiquetado. Veamos qué más nos dice la inteligencia artificial. Falta de documentación adecuada. ¿Ya? Tenemos incumplimiento de acuerdos comerciales internacionales. Ahí es bien importante saber si la mercancía está sujeta a un tratado o acuerdo, ¿no es cierto? Obviamente que si tenemos todo parametrizado, nos puede ayudar esto a saber si es que nuestras mercancías, nuestros despachos van a tener acá problemas de pago, ustedes decían, problemas de calidad, falta de planificación, problemas de idioma y comunicación. ¡Wow! Acá, efectivamente, tenemos estos distintos errores, ¿no es cierto? Voy a ir a algunos súper cortitos, cosas concretas que les pueden servir a ustedes. Por ejemplo, el error humano. En nuestra agencia nos pasaba mucho que se ponían, una agencia de aduana es nuestro principal, toda la agencia de aduana, nuestro principal objetivo es desaduanar, ¿no es cierto?, liberar la carga lo antes posible. Ese es nuestro objetivo. Si lo hacemos corto, pero nos pasaba que nuestras ejecutivas de repente le decían, oye, la ETA de esta nave es tal, y anotaban la ETA, y después le ponían la ETA de otra nave y es tal, y de repente la misma ejecutiva o distintas ejecutivas tenían distintas ETA, y uno planifica inverso, ¿no es cierto? Tantos días de la ETA tengo que tener tal documentación, tantos días tiene que estar transmitido el despacho,
Pero si teníamos distintas ETA, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos integramos con la aduana, nos integramos con un robot, ¿no es cierto?, que va y baja la información de los manifiestos marítimos, aéreos, terrestres, ¡pum!, solucionado el problema. Ya no tenemos información disímil. No sé si se entiende. Entonces, les voy a ir mostrando errores y cómo la tecnología ayuda. Acá tenemos, por ejemplo, un dibujo de un proceso, ¿cierto? De repente, en los procesos, por no haber diseñado un proceso, después lo que preguntaba Pablo antes, ¿para qué hacer un plan de negocio? Bueno, ¿para qué desarrollar un proceso? Me voy a ir a una cosa súper concreta, ¿no es cierto? Que es mostrar cómo la tecnología nos puede ayudar a desarrollar procesos. Nosotros, acá existe este programa, ¿no es cierto?, que se llama Visaki, que es una maravilla. ¿Por qué? Nosotros nos juntamos cada vez que empezamos a trabajar con un cliente, nos juntamos con ellos, ¿cierto? Y desde hace poco, así que nos estamos poniendo al día con los clientes antiguos, ¿no es cierto? Pero empezamos a ver, ok, concretamente, antes de la ETA, el cliente nos tiene que enviar la notificación. Después, el visto bueno, la solicitud del SAC, nosotros con esa documentación 13 días antes de la ETA. ¿En qué momento enviamos el computador? Tengo algunos ecos ahí, dice Francisco, si es que me pueden ayudar a silenciar ese micrófono, perdón. Entonces uno parametriza, pone los días, ¿no es cierto? La gracia de este programa es que después se puede vincular con el desarrollo de la programación tecnológica, ¿no es cierto? Y todas estas fechas se parametrizan para que te lleguen alertas, alarmas, etc. Entonces, con eso uno define los procesos y decimos, chuta, tengo que cambiar esto, va antes, va después, ok, ¿cuántos días? Y además podemos hacer el seguimiento de los reportes mes a mes. La documentación. ¿Qué es lo que nos pasaba con la documentación? A veces decíamos, chuta, esto necesitará una documentación especial. Lo que desarrollamos y que estamos subiendo a nuestra plataforma, ¿no es cierto? Por ejemplo, es poder identificar, y esto hoy día está, porque nosotros primero lo hacemos en Excel y después lo pasamos a programación, pero por ejemplo, un predictor. Esto es un predictor hecho en casa que después se pasa a su plataforma. Entonces, a lo que voy es, cada vez que ustedes tengan una planilla, cada vez que tengan una herramienta que ustedes como que olfateen que esto sería mucho más fácil tenerlo en línea, oye, hagan el Excel, dibujen el proceso y después pásenlo a un programa. Entonces voy a hacer un ejemplo de una partida arancelaria, 90, 22, 21, 30. ¿Qué es lo que me arroja esto? Me dice que se acoge a bien de capital y me arroja además que tiene todos estos vistos buenos, ya sea para la IMPO o para la EXPO. Da lo mismo, quizás los ejemplos son distintos para distintas, pero uno define si, acá me dice que no aplica para bienes computacionales, uno lo puede programar para que defina si es que está sujeto, no sé, a sustancias peligrosas, etc. La documentación, teníamos un tremendo problema con la documentación. Y esto probablemente muchas de sus empresas estén en este tema. Miro para el lado porque los veo a ustedes en una parte, aquí, mejor. Así veo la única pantalla. ¿Qué es lo que nos pasaba? Teníamos documentación y nosotros, súper sinceramente, previo a la pandemia, éramos una agencia de papeles y timbres. ¿Ya? Con la pandemia dijimos, y por suerte un poco antes nos habíamos preparado, y hoy día nos certificamos con el certificado de la aduana de carpeta de despacho electrónica, todos los documentos en línea. Todos los documentos en línea. ¿Y qué es lo que hacemos? Tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de contar con una agencia en línea donde un cliente lo que hace es que dice, oye, ¿dónde está mi...? Voy a mostrar acá nada de información confidencial, ¿no es cierto? Pero hoy día uno se mete a la agencia en línea y nuestros clientes tienen toda su documentación, que es la misma que nosotros manejamos, que es la misma que la aduana después revisa, ¿no es cierto? Pueden ver toda la documentación aduanera, contable, ¿no es cierto? Otro tipo de documentación en línea. Entonces, hoy día, chuta, lo que ahí decía, manejamos la información en el computador, en Drive, en Excel, ¿no es cierto? Con
estas plataformas te permiten tener la cuenta corriente, poder hacer un costeo simplificado para el costeo de sus productos, sacar reportes, que esto lo hacemos, sacar KPI, en verdad, es una delicia cuando uno ya empieza a meter la información dentro de sus plataformas, dentro como del proceso, y con eso logra disminuir los problemas de pago, ¿no es cierto?, porque puede automatizar que esté asociado, ¿no es cierto?, el despacho al pago, que si pasó tanto tiempo y no se ha pagado en tesorería, que salte una alarma, ¿no es cierto?, empezamos a tener menos problemas de pago y finalmente tenemos un mejor cumplimiento de los tiempos. Y efectivamente, el tiempo es oro. ¿Cuándo, mejor dicho, que en comercio exterior? ¿No es cierto? Acá, esta es la lámina, así que no voy a avanzar, pero distintas herramientas que nos sirve el contar con tecnología. Lo primero es que muchas veces uno lo que hace es que tiene todo en Excel y ya, mejor me subí al Drive, estoy en el Drive. Pero en algún momento, y ténganlo presente, muchos de ustedes probablemente ya están, ¿no es cierto?, con plataformas propias. Pero si es que no tienen, en algún momento es bueno empezar a decir, bueno, ¿en qué momento empiezo a desarrollar mi propia plataforma? O traer plataformas, ERP, ¿no es cierto?, CRM, que es para todo el tema, pero la vida en Excel, ya para un nivel de desarrollo, ya no damos abasto, empezamos a cometer muchos errores si es que no tenemos integrada la información, y es importante entonces, primer consejo, si no lo tienen, ¿no es cierto?, empezar a pensar en desarrollar una plataforma tecnológica propia, ¿cierto?, ya sea de desarrollo o ya sea que la compren, ¿no es cierto?, pero no tener esto nos impide tener una proyección muy auspiciosa, porque vamos a estar un poco fuera del loop. Generar, por ejemplo, en Comex, hoy día hay aplicaciones, ¿no es cierto?, de que uno contrata camiones y los camiones te van mostrando por GPS dónde va el camión. Qué mejor que saber dónde va el buque, dónde va el camión. Puedo hacer seguimiento completo de mi operación. Obviamente que tenemos que pensar, ya lo había dicho, ¿no es cierto?, cómo automatizar nuestros procesos, porque hay mucha información, desde información que está en el Servicio de Impuesto Interno, en la Tesorería, en la aduana, en la agencia de aduana, en Datasur, toda esa información que con las API, que se llaman, ¿no es cierto?, las API son como los enchufes que permiten que se conecten unas plataformas con otras, ¿no es cierto? Con esto además, en disminuir los tiempos, por ahí se decía, pero hay que medir los tiempos. Si es que quiero disminuir los tiempos, hay que medir los tiempos, y una buena herramienta para medir los tiempos, acá de nuevo, esto lo tenemos en plataforma, pero así como quiero evitar que ustedes digan, ¡ay, qué extenuante! ¿Ya? Llevémoslo primero a Excel. Si funciona en Excel, después se desarrolla en una plataforma. ¿Ok? Entonces acá tenemos, por ejemplo, un cliente X, ¿ya? Y empezamos a medir. El cliente nos dijo que el retiro de la carga marítima tiene que ser antes de 6 días. Tenemos otros clientes que nos dicen a los 4. Bueno, mientras más exigente, aumentan los no cumplimientos, ¿no es cierto? Pero acá tenemos un caso de que por alguna razón tenemos no sé, 70 operaciones, tenemos un no cumplimiento en el umbral que nos puso. ¿Ok? Uno va a ese no cumplimiento y dice, tengo que ver qué es lo que pasó. Y se da cuenta que fue quizás el courier, que fue, no sé, un error humano, etcétera, pero lo identifiqué, lo encapsulé, generé una solución, el mes próximo y en adelante no me va a pasar porque desarrollé una regla de negocio, ¿no es cierto? Lo mismo, no sé, fecha de envío de la factura desde el retiro de puerto. ¿Cuántos no cumplieron? ¿Y por qué? Nos habían dicho 10 días, muchos clientes nos dicen menos, 4 días, no sé. ¿Ok? 11 días, ¿qué es lo que no pasó? Entonces ahí uno va poniendo distintos delta y va viendo a ratos, ¿cómo se llama? En los cambios de mes nos dimos cuenta, pucha, este era un feriado y el 1 de enero, entonces no, obvio que tenía muchos no cumplimientos, tengo que arreglar la fórmula, considerar, no sé, tengo que considerar sacar los feriados de la cuenta para que esos 2 días me baje a 1, ok. ¿Ya? Pero lo que no se mide no existe. Nada mejor que ese dicho. Lo que no se mide no existe, y los KPI en ese sentido nos ayudan mucho. Y ya por último, llegando al final,
disminuir costos. Todo esto nos ayuda a disminuir costos, disminuir el tiempo, disminuir los errores, ¿no es cierto? El poder avanzar en lo que es la automatización, ¿no es cierto? Hoy día nosotros, era típico, mandábamos la factura, oye, pero ¿cuáles son, dónde están los respaldos, las facturas de tercero? Automatizamos. Salen nuestras facturas a nuestros clientes y van adjuntos todas las facturas de tercero solo. No tenemos que hacer nada, o sea, ponemos enviar factura, pum, y se van todos los respaldos, se van automáticamente, ¿no es cierto? Imagínense la cantidad de tiempo que nos reduce, ¿cierto? Alguien podría decir, oye, chuta ya, entonces reducción de personal, bueno, quizás pero con eficiencia es, o hacer menos, ¿no es cierto? Con lo mismo, o sea, hacer más con lo mismo, ¿no es cierto? Hacer más con menos, ¿cierto? O hacer más con lo mismo. O sea, si tengo la posibilidad de que mis profesionales estén dedicados a hacer crecer el negocio, optimizarlo, eso a la larga, ¿no es cierto? La tecnología nos va a ayudar a optimizar nuestro negocio, a optimizar a nuestros equipos. Y recta final, ¿cómo nos subimos al carro, ¿no es cierto? ¿Cómo no quedarnos fuera de la tecnología? Y aquí con Pablo decíamos ya, algunos consejos para las empresas. Acá no voy a usar la pregunta del Menti porque no quiero pasarme en el tiempo, pero ojo, sus empresas tienen de partida y ya estén acá, significa que se están actualizando, empiezan a entender que la tecnología me puede servir para cosas útiles, porque si no uno ve la tecnología como algo así como Bill Gates o algo así, no. Si me quedo fuera del carro tecnológico, mi empresa van a llegar otras empresas con esa tecnología y me van a dejar fuera mañana. ¿Ya? Entonces, están actualizándose, su empresa se tiene que actualizar. Hagan diagnóstico de cuál es el nivel de desarrollo que tengan en el comercio exterior, ¿no es cierto?, en la empresa en general. Desarrollen capacidades para la empresa, inviertan. Por ahí me encantó que alguien dijo, pucha, que es cara. Y nosotros también siempre decimos, oh, qué caro invertir en tecnología, pero cuando uno se va dando cuenta los ahorros que te empieza a generar, el ahorro potencial y el ahorro efectivo que empieza a llegar, uno dice, chuta, parece que lo caro cuesta barato. Justo al revés del dicho. Lo caro cuesta barato y lo barato cuesta caro. Y sus empresas tienen que entrar en un loop de mejora continua, si no, se van a quedar fuera del carro. El carro del supermercado se les va. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? También actualizarnos, estar yendo, de repente uno va a unos webinars y a unos seminarios que son enfermos volados y uno dice, chuta, me quedé lejos, ¿cierto? Pero si uno no lo hace, en definitiva, deja de hacer sinapsis, ideas que pueden funcionar, ¿cierto? Capacitarnos. Acá no todos tienen que ser expertos en Power BI, en programación, etc. Capacitarse para saber, para tener un olfato de qué sirve la tecnología y qué cosas puedo pedir, ¿cierto? Meternos en proyectos tecnológicos, pedir estar metidos en un proyecto tecnológico de nuestra empresa, porque eso te permite empezar a entender cuáles son las preguntas y las respuestas que se necesitan dar. Y finalmente, último consejo, desarrollar habilidades blandas. Los computines son secos, ¿no es cierto? Pero para que funcione la tecnología, cada vez es más importante generar habilidades blandas para el trabajo en equipo, para poder hacer porque acá sale humo, cuando no funciona ¿por qué no funciona? No, es que hay que cambiar el proceso, hay que rediseñarlo, hay que cambiar los plazos, que ustedes no están. Todo eso son habilidades blandas, creatividad, trabajo en equipo, tolerancia a la frustración, comunicación efectiva, etc. Y nada, voy a dejar acá para ver algunas preguntas. Por mientras, como nos quedan 2 minutos, yo lo que les quiero pedir es que en una palabra, en el Menti, aquí a la izquierda, nos vayan regalando una palabra de cómo nos vamos, ¿no es cierto? ¿Cómo nos vamos de esto? Y Pablo, déjame ver si es que llegó alguna pregunta. Oye, interesante exposición. De hecho, bueno, estamos en la era de las plataformas y de alguna manera estos ERP, los CRM vinieron para quedarse y para generar mayor cantidad de datos. De hecho, se me ocurrieron bastantes ideas mientras tú hablabas de incluso proyectos de Big Data para comercio exterior. Sin ir más lejos, el que todos quisieran, y de hecho alguien lo mencionaba ahí en los comentarios del chat,
el tema de los costos, es decir, en el fondo, cómo saber bien cuáles van a ser los costos sin pasarme ni un peso. Y además que con estos sistemas que tienen Machine Learning van aprendiendo, entonces mientras más operaciones hagan, el sistema más aprende y llegan a un punto en donde el sistema les dice, usted va a gastar tanto y eso casi es exacto. Entonces, extraordinario ahí la necesidad y el uso de estas plataformas. Excelente. Acá tenemos algunas preguntas que han ido saliendo en el mismo chat, Pablo, en este... bueno, estamos en la hora, pero podríamos juntarla y después enviarla. ¿Existe una plataforma que te proporcione la aduana? Decir que la aduana tiene plataformas, ha ido avanzando mucho y tiene información que es robotizable, ya robotizable directamente o a través de su agencia de aduana. Nosotros ya estamos robotizando todo, porque ¿qué es un robot? Para que no digan, estos son los Transformers, la cuestión. No, esto es, ustedes, sé que tienen un proceso mecánico, entrar a la página de aduana, poner el usuario, poner la contraseña, llegar a la pestaña X, después poner sacar de una planilla el número del despacho y ver la fecha de manifiesto. Eso es un robot, es un algoritmo, pum, se marca y te empieza a llevar ese resultado. Entonces todo, o sea, es una cantidad de datos que son robotizables. Javier, ¿puedes comentar sobre los casos y ejemplos de proyectos tecnológicos con sus clientes para automatizar procesos de la aduana? Ahí fui mostrando con ejemplos, ¿no? Donde no existía planilla Excel, sino que comunicación sistema a sistema. Bueno, lo que estamos desarrollando constantemente son plataformas B2B que te permiten integrar la información, y ya en general los clientes más avanzados nos dicen, yo no me quiero meter a la plataforma B2B de Zulueta, quiero meterme quiero que la plataforma de Zulueta funcione directamente con la de mi empresa. ¡Pum! Los ponemos a pololear y ya la información deja de pasar por nosotros. Ahora, ustedes nos pueden ayudar a desarrollar una plataforma propia. Nosotros nos podemos orientar de cómo desarrollarla. Si somos una agencia de aduana y yo creo, Pablo, ahí no sé tú cómo responderías a esa pregunta, pero sí lo podemos orientar en el tema del COMEX, cómo hacerlo. No, existen bastantes empresas especializadas en la generación de plataformas y indudablemente es necesario de repente hacerlo, no solamente por los tecnicismos, sino que además la experiencia, obviamente una empresa que genera plataformas tiene mucha experiencia y esa experiencia indudablemente es muy válida. ¿Sí? De hecho, nosotros cuando desarrollamos plataformas, por lo general externalizamos el desarrollo, ¿sí? No lo asumimos nosotros por la relevancia que implica y como bien hablábamos, tiene que ser una inversión que duele, pero que después alivia. Perfecto. Oye, nada, nos comprometemos con Pablo porque estamos en la hora y nada peor que los webinars que se alargan. Así que, pero vamos a responder estas preguntas, las vamos a tomar y las vamos a responder. Y nada, por mi parte, agradecerles. Veo ahí harto entusiasmo en las respuestas. A veces uno se arriesga con estas preguntas y te sale así un garabato, así o decepcionado. Y generalmente me salen así como en las presentaciones. Y me impresiona ahora que han sido puros comentarios súper buenos. Por mi parte, agradecido, me despido. Don Pablo, usted cierra. Y no, yo tremendamente agradecido, me encantó la experiencia de compartir contigo la sala, Javier, creo que de alguna manera se genera un tema mucho más dinámico en donde quisimos que cada uno de ustedes que están desde su computador, ya uno no se atreve a decir si están en la oficina, en la casa, donde están, puedan también ser parte de la presentación y ir compartiendo, porque hoy en día también la experiencia de cada uno de ustedes vale mucho en el contenido que les podamos entregar nosotros. De hecho, sin ir más lejos, nosotros somos, como cada uno en su individualidad como persona, somos contenido y el contenido que entregamos a ustedes es tremendamente valioso también. Muy agradecido, me encantó la experiencia, espero que haya sido interesante y gratificante para todos ustedes y feliz y ojalá prontamente sigamos hablando de este y otros temas tan interesantes en lo que está pasando hoy en día en los negocios internacionales. Así que mil gracias a todos. Mil gracias, bueno, a Javier, a la agencia Aduana Zulueta, a todos quienes nos acompañan y desearles un excelente día a todos ustedes y ya fin de mediados de semana ya. Genial. Abrazo a todos. Nos vemos. Chao, chao. Saludos, mucho éxito, que les vaya excelente. Gracias, Pablo y Data Azul. Gracias. Felicitaciones. Excelente todo.
DataSur es una experiencia digital de servicio de información y conocimientos para que el decisor de cada empresa y su equipo de trabajo puedan tomar decisiones estratégicas y relevantes para su exitosa estrategia comercial a nivel internacional basada en la realidad de los mercados. Nuestra propuesta en DataSur está especialmente diseñada para 3 grandes sectores: exportadores, importadores y facilitadores del comercio exterior en América. Para cada uno de estos grandes sectores tenemos preparada una propuesta de valor diferenciada y de acuerdo con sus necesidades. La toma de decisiones basada en el análisis de datos requiere que estos provengan de fuentes confiables y sin sesgos. Con más de 20 años de experiencia, DataSur cuenta con alrededor de 3.000 clientes y más de 10.000 usuarios activos. En DataSur buscamos entregar una verdadera experiencia a las empresas que los impulse a generar más negocios y que accedan a nuevas oportunidades comerciales, entendiendo el entorno internacional en el que se desarrollan. En ese sentido, además de los datos de importaciones y exportaciones, brindamos contexto y conocimiento a través de capacitaciones, charlas y clases magistrales en diferentes ámbitos relevantes en comercio exterior, como también conocimientos relacionados a inteligencia competitiva. Actualmente cuenta con información detallada de múltiples países de América y el mundo, junto con representaciones en América, Europa y su casa matriz en Chile, además de la cobertura de información de importaciones y exportaciones para más de 50 países. Siente la seguridad de trabajar con nosotros y encontrar un aliado comercial. Contamos con una red de convenios y alianzas con más de 50 cámaras y asociaciones en América Latina, con las que trabajamos continuamente en potenciar la acción de nuestros clientes, difundiendo beneficios y siendo un puente de conexión en cada una de estas instancias. Te invitamos a ser parte de la experiencia DataSur. Síguenos en nuestras redes sociales.